7:40 de la mañana, vamos a hablar ahora de lo que sucede en la provincia de Santa Fe en materia de narcoviolencia. A diario, prácticamente la ciudad de Rosario, estamos teniendo un muerto, solamente contabilizando Rosario. En otros lugares de la provincia también se dan este tipo de situaciones. Esto no nació de un día para otro, evidentemente. No tiene que ver con algo electoral, porque por parte del gobierno en funciones y sus principales representantes, y sus trolls también, por qué no decirlo, se dicen que esto es campaña, que se intenta desautorizar al gobierno provincial, al modelo Santa Fe. No, es hablar de la realidad. Si hay muertes, hay que hablar de muertes. Y hay que tratar de buscar las causas de por qué se llega a esa situación límite. Bueno, una de las personas que más la ha analizado la situación, no solamente desde su rol de diputado provincial, en su momento, como integrante de la Cámara Baja Provincial, sino también como investigador, es Héctor Acuña, y está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días. Buenos días, un gusto de saludarlos. Gracias por atendernos. Un gusto. Bueno, a ver, esto que está sucediendo no es nuevo para vos, evidentemente. Vos sos de Ciudad Santa Fe, fuiste concejal en Santa Fe, fuiste diputado provincial y los venís siguiendo desde hace mucho tiempo. No es novedad, y vos decías, ¿cuáles son las causas? Bueno, ahí tenés las causas. Las causas tienen que ver con que el socialismo como matriz de gobierno siempre ha intentado excusarse de la responsabilidad que le cabe, decir que siempre es parte de una operación política, o pensar que la seguridad es una cuestión de marketing. Es decir, piensan que si yo digo, no vamos a dejar sin investigar esto, vamos a ir para las últimas consecuencias, existe una vía de solución. No alcanza con que vos sepas cuál fue el culpable de un homicidio. Lo importante es que el homicidio no ocurra, porque la investigación no le devuelve la vida a nadie. Yo he escuchado frases muy dolorosas. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para encontrar el responsable de la muerte de menores que tuvo Rosario entre 30 y 45 días. Vos sabés que hubo unas semanas trágicas en donde 3 o 4 menores perdieron la vida. Claro, sí. A mí me sorprende, digamos, hasta te diría la torpeza política de la expresión. Este gobierno ha tenido que admitir públicamente a través del fiscal general y las propias autoridades, debemos reconocer que las tasas de homicidios se nos han disparado. La narcocriminalidad llegó a Rosario y no paró, porque, digamos, las noticias, lo peor que nos puede pasar es que nos anestesiemos con las malas noticias, que nos adormezcan, que pensemos que casi las naturalicemos. Todos los días sucede un hecho de inseguridad, o todos los días alguien pierde la vida. Uh-huh. Creo que esta es una cuestión para plantearla por encima de la política, no meterla en el clima electoral, pero digo, como sociedad debemos reaccionar. Y el primero que debería reaccionar es el gobierno. Lo que a mí me preocupa no es lo que sucede, no es la realidad solamente. ¿Qué es más preocupante? Que el gobierno, en vez de asumirla, lo que intenta es ocultarla. Repaso para que quede claro para el oyente. Digo, no me asusta que un gobierno diga, mire, la verdad que estamos en problema. Eso da una luz de esperanza. El gobierno advierte que estamos en problemas y el gobierno es consciente de que la situación es crítica. Ahora, cuando vos ves que los operadores políticos, los funcionarios y los trolls salen a decir, es una campaña de desestabilización, estamos en problemas. Claro. Porque si vos no reconoces la situación, no le vas a encontrar solución. Entonces yo creo que lo más profundo es un socialismo que durante 12 años, en los primeros 4 de Wiener, dejó que pase lo que pase. Yo digo, la gente ya no se acuerda, pero ustedes sí saben que el rey de la Esperina tenía un hermano que estaba en la fuerza del orden público, que iba a trabajar en un Mini Cooper o un Alfa Romeo, un auto de alta gama para un suboficial de la policía. Sí. Y esto, ¿se entiende? Digo, sí, incomparable. Sucedía. Algo incomparable con el sueldo. Imposible. Imposible de comprar. Imposible. Y si vos repasás, si alguien se dedica a investigar y a repasar, seguramente su pasaporte se va a encontrar con que viaje. Esos viajes no coinciden con los tiempos de licencia que tenían las fuerzas. Y si vos te pones a repasar más y decís, ¿quiénes eran los superiores de esta persona en aquel entonces? Te vas a dar cuenta que tal vez encuentre varios de sus superiores hoy conduciendo la fuerza. Y otra cosa más que quiero dejar en claro, Antonio. Yo estoy cansadísimo, estoy harto de que el problema de la inseguridad sea la mala policía. ¿Hasta cuándo le van a echar la culpa a la policía? La verdad que la han desmantelado, la han desmadrado, la han desprestigiado, la han dividido. Yo no es que solamente soy un defensor de la policía, yo creo en la policía y creo que nadie puede plantear ningún plan de seguridad si no es ordenando y motivando a la policía. Ahora, hacemos... A eso tenés que sumarle una buena, una buena relación
con la justicia, donde esté organizada la cuestión de los operativos, Sí, sí. y tenés que reconstruir el tejido social, porque si vos crees que solamente vas a dar seguridad con más móviles, con más motos, con más chaleco y más cámara, te equivocás. Si vos hoy no reconstruís el tejido social, si vos hoy realmente no te das cuenta que toda la política de un gobierno tiene que ir armonizada en busca de la seguridad, que las políticas públicas están ya no tomadas por áreas, sino transversalmente, es cuando perdés la brújula. Y yo creo que el socialismo ha perdido porque en su matriz de gobierno no va a solucionar la inseguridad. O sea, vos mirás hoy quiénes son los que van a la elección, y vos decís, bueno, el candidato del oficialismo es Bonfatti. ¿Y cómo fue Bonfatti? Y Bonfatti fue el gobernador que tuvo tasas de homicidio más altas que en Medellín, Colombia. Digo, Claro. esto no lo digo No, yo, lo dicen los números fríos. Inclusive ha salido un video, ¿no? Donde, en un spot de campaña, donde él justamente dice que elige Rosario y vivir en Rosario pese a que le balearon su domicilio. Ahora, hacemos la salvedad respecto a lo que dijiste antes, que uno defiende la buena policía, pero no está a favor del gatillo fácil, ¿no? Porque hay otro que te dice, no, pero uno está a favor de la mano dura. No, a ver, de la buena policía. Ahora, pero no es otra cosa que el socialismo no hizo, fue encontrar el equilibrio. Exactamente. Entre que la policía no es Bolsonaro, pero que tampoco la policía deja de poner la cuota de orden que tiene que poner. Digo, la han denaturalizado, le han hecho perder el respeto, por un lado, a la buena policía, por otro lado la desarmaron, y por otro lado también dejaron que malos policías conduzcan la fuerza, porque otra cosa que dice el gobierno, nadie como nosotros enjuició tantos policías. Claro, se olvidaron de enjuiciar a los que había que enjuiciar, ¿no? Nadie lo nombra a Drueta. A Drueta no solo que no lo sancionaron cuando muchos les advertimos, sino que además lo premiaron, lo pusieron de jefe de droga, de jefe de inteligencia. Y cuando nosotros decíamos que Drueta no era lo que el gobierno quería, nos decían que en realidad nosotros desestabilizábamos. ¿Cómo terminó la historia? La historia terminó como debía terminar. Drueta terminó claramente a través de una investigación federal porque no lo hizo la provincia. En connivencia con Caporale. Ojito Caporale era un narco que efectivamente operaba en la zona sur. El gobierno se olvida de nombrarlo a Macat, otro que ascendieron. ¿Y cómo termina Macat? Relacionado con Alvarado. O sea, el gobierno se olvida de nombrar a Biglione, que siendo funcionaria debe ir a un juicio por falso testimonio. Entonces, yo sinceramente digo, no son pocos los casos que se dan para que el socialismo no pueda dejar de reconocer que francamente su matriz de política pública de seguridad ha fracasado notablemente. Repito, el candidato que el socialismo expone es el responsable de la mayor tasa de homicidio en la provincia de Santa Fe. Es el responsable con el cual aparece no solo una manipulación vergonzosa de una prueba judicial como fue el tema de Medina, vergonzosa por donde la mire. Bien, Antonio, tu programa tiene muchos oyentes prestigiosos de hombres y mujeres de derecho. Lo que yo digo no es una interpretación, está escrito. Es decir, una cosa es el allanamiento y otra cosa es el peritaje de una prueba. No había autorización para el peritaje, lo dijeron por escrito de los jueces. La violación de la correspondencia epistolar no solamente es una garantía consagrada constitucionalmente, sino que está puntualmente, está tipificada, para hablar en términos jurídicos, en el Código Penal con la ley de fondo, 152, 153 del Código. Entonces, me parece que esas cosas que han pasado, en esta provincia han pasado que policías de la división judicial hicieron allanamientos truchos en Pilar, la gente se olvida de lo que pasó con la familia Bassi. No estoy haciendo un juicio de valor sobre la familia, digo, yo lo he visto a los padres de Bassi pidiendo ayuda en un programa de televisión en Buenos Aires, lo he expresado en la Cámara y a los 15 días perdieron la vida. ¿Y el gobierno qué hizo? ¿Y ese gobierno de quién era? Era el gobierno de Bonfatti. Entonces yo decía, bueno, Bonfatti en seguridad no puede ser. Y cuando vos te pones a ver cómo administró la provincia, se fue de la Cámara pidiendo un endeudamiento para pagar los sueldos. Ese fue Bonfatti. Entonces, yo digo, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Porque efectivamente no asumimos las responsabilidades que tenemos y porque no damos cuenta de la situación en la cual estamos atravesando. Digo, la inseguridad no empezó con ellos, la droga no empezó con ellos, tal vez no termine con ellos, pero sí creo que ningún socialista con un tino de honestidad, mirando solamente las tablas de estadística, puede dejar de reconocer que las cifras se recrudecieron con ellos. Si hubo un sector político que francamente fracasó en su política pública de seguridad, ha sido el socialismo. Esto me parece que es inobjetable. Lo digo más allá
del tiempo. La verdad que es un tiempo difícil porque estamos en tiempos electorales y a veces cuando uno dice estas cosas, a veces Claro. se deslucen o a veces se le quita un tono de objetividad. Pero repito, yo te he dado nombres, te he dado etapas, te he dado hechos, y me parece que nadie puede negar que efectivamente las cosas que nosotros advertimos en aquellos tiempos en que presidíamos la Comisión de Seguridad y las cosas que dijimos en la comisión investigadora del caso Medina, bueno, lejos de diluirse, lo que hacen todos los días es darnos la razón. En Rosario sigue habiendo 2 bandas que controlan la droga de Córdoba al norte y de Córdoba al sur. Ni hablar. Ahora, Héctor, ¿se puede hablar de complicidad de lo actuado por el socialismo desde 2007 hasta la fecha? ¿Cabe ese término o es un término desatinado? Mira, a veces uno tiene la prudencia de no decirlo porque te van a decir, bueno, si te dice que somos cómplices, tenemos dolo. Si tenemos dolo porque tenemos intención, vaya a la justicia y denuncie. Yo a la justicia le he llevado todas las pruebas. Yo no es que la justicia dije, fui con el acta policial donde los funcionarios admiten que tocaron una prueba judicial sin orden, porque la fiscal de Cámara, bueno, la gente se va a aburrir con esto, digo, llega 21 minutos tarde de que se habían tocado la prueba, con lo cual está claro, lo dicen ellos mismos. Yo a la justicia le llevé la pericia de la PCA. La pericia de la PCA dice claramente que violaron la correspondencia fiscal, y sin embargo, nadie dijo nada. Y hoy quienes participaron de ese hecho son funcionarios defendidos por un parte en la Cámara de Diputados. Entonces, yo digo, si tiene pluma de pato, pico de pato y pata de pato, no es un león, es un pato. Es un pato. Entonces, ahí sí yo creo que hay una omisión clara del socialismo en no advertir las cosas que le digo. No es cierto que nosotros no le advertimos lo que pasaba. Y quedar un elemento más, Antonio, que la gente se olvida. ¿Vos te recordás cuando se produjo la defensa en tribunales, que había unas escuchas que atentaban contra la vida de un fiscal y de un juez? Claro, el famoso abrazo, el abrazo solidario de los tribunales. Sí, perfecto. Sí. Y está bien que se haya hecho, porque hay que defender la vida de los magistrados, pero más que defender la vida de los magistrados, ¿sabés lo que falta? Hay que defender la imagen de la justicia, porque para mí la justicia es el último reservorio que tiene una sociedad de verdad para edificar un sistema democrático y sobre todo un sistema republicano que significa la división de poder. ¿Está? Claro. Es decir, no estas cuestiones donde vos escuchás que dicen, pero ¿cómo puede ser si a mí me dijo el fiscal general que no lo iba a mandar a juicio hasta después de la elección? Esto es vergonzoso. Digo, en un país serio, donde tantas veces dicen hay que edificar la república, no se entiende una connivencia que el poder político maneje el poder judicial. Esto me parece que ningún hombre de derecho, digamos, ningún académico me va a poder decir que está bien. Yo no me imagino un profesor de los primeros años en derecho diciéndole a los alumnos que está bien la manipulación del poder ejecutivo sobre el poder judicial como elemento para constituir una república, ¿no? No, la verdad que no me lo imagino, no. Por lo menos yo no lo viví en mi época de estudiante. Hola, y sigo adelante. Y termino la idea. Digo, me parece que claramente han ocurrido hechos y han ocurrido cosas que nosotros hemos advertido y que lamentablemente el socialismo no estuvo a la altura para escucharnos. Y lo peor que nos puede pasar es que nos anestesiemos, nos adormezcamos y tomemos esto con naturalidad cuando en realidad no deberían ser hechos tan naturales. O sea, va a haber homicidios, va a haber narcotráfico, pero no en los niveles de lo que ocurre y con la connivencia que ocurre de algunos integrantes de la fuerza, que lejos de ser sancionados, han sido premiados por el gobierno. Hola Héctor, te habla Ignacio Chachera. Quería preguntarte para vos, ¿qué es lo que pasa en la ciudad de Santa Fe? Mira, en Santa Fe hoy lo que está pasando es que tenemos, más allá de los homicidios, sí, tuvimos 4 homicidios en un día, pero además empecé a pensar que la seguridad no es solamente el homicidio, la inseguridad también es el robo, el hurto, el arrebato. No hay un solo lugar de la ciudad de Santa Fe en que vos no camines en un barrio y no tengas como reclamo la inseguridad. No hay ningún candidato con un viso de seriedad y honestidad que no te diga que la inseguridad es la mayor demanda que tiene hoy. Obviamente que la cuestión económica está presente, esto es así, son tiempos muy difíciles desde el punto de vista económico, pero yendo a lo que es la competencia provincial, la inseguridad es el mayor reclamo que hoy tiene un vecino de la ciudad de Santa Fe.
en cualquier barrio que vos te des. Es decir, el narcomenudeo, la verdad que ha cooptado las grandes ciudades y las pequeñas ciudades. ¿Cuáles son los Eso barrios que, más calientes, más complicados allí en no, Santa Fe Capital? mirá, yo te digo una cosa, vos tenés un barrio como Colastiné, que es el este de la ciudad, que ha crecido más que algunos barrios de Fisherton, por ejemplo, en Rosario, que ha tenido una explosión, porque Santa Fe está rodeada de agua, según mi gente que tiene por un lado el Salado y por otro lado la laguna Setúbal. Entonces te queda para crecer el norte de la ciudad o el este pasando la Setúbal. Es un barrio casi residencial. Y la verdad que no paran los arrebatos, los robos, ha habido secuestros, ha habido familias rehenes mientras del hecho de inseguridad, si estaban ahí mientras robaban su casa. Digo, ocurre este hecho casi todos los días. La semana pasada hubo 5 robos denunciados en un chat de vecinos en menos de 48 horas, menos de 48 horas. Claro. Hay problemas en Guadalupe para que la gente se ubique cerca de la costanera de Santa Fe. Entonces, la verdad que la ciudad está desmadrada. Tuvimos un hecho de violencia donde a una persona le ejecutan 2 disparos a las 4 de la tarde en un trueque. Entonces, cuando vos ves un chico baleado en Barrio Centenario, jugando, un chico de 10 años recibe una bala. Ustedes de estos hechos tienen muchísimos a Rosario. Sí, ni hablar. No, Cuando o sea, vos, es una... lamentablemente es una lotería en el que le puede tocar a cualquiera, ¿no? Absolutamente, pero repasemos algunos hechos porque ¿sabés qué? Cuando vos no repasás los hechos, perdés el hilo, y te vuelvo a repetir, caís en la discusión. No, digamos, a mí no me interesa repasar el hecho puntual porque eso es una cuestión que la hace el periodista. Digo, ¿por qué sucede esto? Ustedes se recordarán que hubo un ministro que fue Lamberto. Claro. Lamberto Hoy defensor del pueblo. pueblo. Perfecto, muy bien. Yo hago una diferencia entre el Lamberto ministro y el Lamberto político. Yo por el Lamberto político, por la persona de Lamberto, tengo un profundo respeto y hasta admiración, porque no dejo de reconocer que es un cuadro político y que probablemente sea mejor tipo que nosotros. Lo que digo es que su gestión fue una gestión en el gobierno Patti que merece ser muy criticada, realmente. Y lo es fundamental. Lamberto llega al gobierno y mete una nota en el matutino de ustedes, para no dar el nombre, digo. La capital. La capital, muy bien. Y dice, con el sistema de, googleenla, con el sistema de caja negra la policía no tiene futuro. La sensación que vos tenías es decir, Lamberto termina con la corrupción, es decir, acá, los que tienen relación con actividades ilícitas no van a tener posibilidad. Y después te encontrás con que Drueta y Macap son ascendidos, y como eso varios. Vos te encontrás con que cuando vino la división judicial a declarar, nos dijeron, mire, nos pasaron la disponibilidad, pero nos dijeron que nos quedemos tranquilos, que cuando el tema deje de estar en la pública, pero lo dice que están por escrito esto, Sí. Cuando cuando deje de estar en la pública, nos sacan la sanción. ¿Sabes lo que dijo Romero de la división judicial en la Cámara? Mire, me dijo a mí, conversión taquigráfica, ¿no? Dijo, todo el mundo sabía que nosotros íbamos a hacer un allanamiento a Pilar, todo el mundo sabía, está en el libro de guardia. ¿Cuál fue la reacción del socialismo en ese entonces? Claro. Más que claro el análisis. Entonces, Héctor, para recordar este hecho, ¿vos te acordás 2 cuestiones donde una nota de página 12 daba cuenta que se perdían alumnos en la matrícula de una escuela porque los chicos decidían ser soldaditos del narcotráfico? ¿Vos te acordás de aquella nota en la capital de Rosario? Sí. Donde una alumna le pidió permiso a una maestra para irse antes porque atendía un búnker. ¿Cuál fue la reacción del socialismo de aquel entonces hasta ahora? ¿Cambió la realidad o se empeoró? Esto es lo que tenemos que analizar. Por eso yo digo de Raúl Lamberto, digo esta cuestión personal, porque las cuestiones políticas no son personales. Yo puedo tener una visión crítica sobre Juan o sobre Pedro, pero eso no hace que Juan o Pedro sean malas personas. Lo quiero dejar en claro, porque una cosa que tampoco el socialismo entendió. Yo puedo ser crítico de la gestión, pero no soy crítico de la persona. Más que yo claro, Lamberto lo respeto como cuadro y lo respeto como persona, pero digo, para cerrar la idea, no es un problema de nombres. No me importa si mañana el ministro soy yo. Si yo mañana soy ministro con esta matriz de gobierno, voy a fracasar igual. Lo que ha fracasado es la matriz de gobierno del socialismo. Y el socialismo nos viene a ofrecer hoy como candidato a alguien que administró mal los recursos públicos, porque se fue pidiendo plata para pagar el sueldo, y que efectivamente su gestión está enmarcada por este hecho de Medina, por la narcocriminalidad, por los BASI, por la narcochacra, por los camiones de droga en Arroyo Leche, donde manejaba un policía y se robaron un camión.
me tuvieron que admitir que tenía relación con Trini después, y porque efectivamente su tasa de homicidio ha sido más alta que la que han tenido los propios colombianos. Muchas gracias por el contacto, Héctor, esta mañana. Un gusto como siempre, hasta siempre. Adiós.